porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en la educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y estaré conversando esta tarde, depende a la hora que nos escuchen, con la doctora Arcelia Martínez Bordón. Ella es investigadora de la educación, también es integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Y estimada Arcelia, me da muchísimo gusto, mucha felicidad que estés el día de hoy con nosotras aquí en este podcast. Y cuéntame. ¿Por qué? Preséntate más bien, no cuéntame, sino preséntate, cuéntanos quién eres, qué haces, sé que eres investigadora de la educación, que eres integrante de la red, y cuéntanos a todas las personas qué eres, a qué te dedicas, qué haces, cuéntanos. Muchas gracias, querida Sonia. Pues para mí también es un gusto estar contigo hoy en este podcast, en este episodio. Bueno, pues yo soy investigadora en temas de política educativa desde hace pues casi 24 años, más o menos. Hago análisis y evaluación de políticas públicas, me enfoco más en básica y en media superior, pero bueno, pues estudiosa del sistema y analista de la política, desde la parte de gobierno, qué hacen nuestros gobiernos para avanzar en la garantía del derecho a una educación de calidad. Trabajo en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Educación, y esa es la línea de investigación que llevo. En la Ibero coordino un espacio que se llama Faro Educativo, y bueno, desde abril del 2020 formo parte de esta maravillosa red MUPORED. Oye, Arcelia, y además ahora, además de ser parte de la red, que ahí hemos hecho varias travesuras juntas, hemos hecho simposios, conversatorios, hemos hecho, bueno, todo lo que hicimos en relación a el centenario, los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, pero ahora estamos embarcadas en este congreso, el primer Congreso de Mujeres Unidas por la Educación de la Red, que se llama Educación más Mujeres igual a Equidad, visibilizar brechas e intersecciones en educación, que va a ser del 4 al 6 de junio en el Tecnológico de Monterrey, la sede de Querétaro, la ciudad de Querétaro, obviamente, y tú formas parte del comité académico de este congreso. Específicamente te vas a dedicar a ver todas las ponencias que nos lleguen o que lleguen o participaciones sobre la política pública, educación y mujeres. Y me gustaría que nos comentaras, bueno, que nos comentaras por qué hay que ir al Congreso, qué hay que esperar del Congreso, que animaras a las personas, hombres, mujeres y quien se deje, a asistir a este Congreso que es del 4, repito, del 4 al 6 de junio en Querétaro. Cuéntanos. Bueno, pues sí, la verdad estamos muy contentas porque va a ser nuestro primer congreso. La red reúne a más de 200 mujeres de todos los ámbitos, académico, docencia, investigación, eh, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales. Somos un equipo pues muy plural, ¿no? Todas interesadas en el tema educación y además en tener una educación con perspectiva de género, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante? Bueno, y tener esta visión, ¿no? Las mujeres, pues hemos sido y somos clave en la educación. Simplemente la mayoría de las mujeres, de las docentes en México, los docentes en México son mujeres, ¿no? Eh, y hemos, pues, conquistado varias cosas, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Desde los espacios, desde tener cada vez más acceso a, a la educación, pero pues tenemos todavía retos, ¿no? Y retos importantes, por ejemplo, en materia de logro educativo, ¿no? Particularmente si te vas al campo disciplinar de las matemáticas, pues ahí tenemos, por ejemplo, que a partir de sexto de primaria y después secundaria, empiezan a haber diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? En términos de aprovechamiento escolar.
Y esto nos habla de bueno, y eso pasa en México y pasa en América Latina y pasa en el mundo. Cuando tú revisas las pruebas internacionales de aprendizaje, pues te das cuenta, ¿no?, que esto es algo que compartimos con otros países y, y eso pues se relaciona con la socialización, ¿no? A qué nos enseña la sociedad a hacer y hacer en este mundo, ¿no? Y porque hay barreras, ¿no? Hay barreras eh, culturales, hay barreras sociales, hay techos de cristal. Y entonces las mujeres pues estamos siempre rezagadas, ¿no? En cuanto a oportunidades, incluso porque el no estudiar una carrera que lleve matemáticas, por ejemplo, ¿no? En estas carreras STEM, de ciencias, matemáticas, tecnología, pues luego nos pone en desventaja, ¿no? En el mercado laboral. Entonces siempre vamos como atrás, ¿no? Y esta parte es la que tendríamos que estar viendo, ¿no? ¿Qué pasa no solo en la familia, sino qué pasa en la escuela, qué pasa con los programas educativos, qué pasa con las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentar estas barreras y esta sinfín de responsabilidades que tenemos las mujeres en materia de crianza, de cuidados, que si bien es una parte hermosa, amorosa, ¿no? Hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, pues de pronto nos dejan desventaja con respecto a los hombres, ¿no? Y eso se traduce, decía, ¿no? En menores remuneraciones salariales, empleos, pues distintos, ¿no? Tenemos distintas oportunidades. Entonces, eh, desde este espacio, bueno, pues enfocado más en educación, debemos pensar en eso, ¿no? Como compartir experiencias, construir colectivamente soluciones para tener una educación más justa e incluyente y partimos de la premisa de que de pronto esperamos desde la política pública que los gobiernos hagan todo, ¿no? Y en realidad es que la sociedad civil, las familias, las investigadoras, las ONGs, pues todas tenemos que involucrarnos en esta búsqueda de la garantía al derecho de una educación de calidad para todas, todos y todes, ¿no? Quiero decir, pues ese congreso me emociona mucho porque es un punto de encuentro para todas nosotras, ¿no? Y lo decía, para las que conformamos la red, pero también para todas las personas interesadas, ¿no? En dialogar, en buscar soluciones, en buscar pues estas propuestas, ¿no? Hay 4 líneas de temáticas del Congreso. A mí me toca, como decías, trabajar y bueno, recibir las ponencias junto con Silvia Ortega, con Tere Bracho, ¿no? Y con otras colegas, todas las ponencias respecto a políticas públicas en educación con perspectiva de género, ¿no? Que cómo hemos avanzado en la garantía de este derecho a partir, ¿no? También de las políticas, pero también hay otras 3 líneas, ¿no? Que es la de investigación educativa, ¿no? ¿Qué nos dicen los estudios sobre mujeres y educación? También hay otra línea sobre proyectos de intervención, ¿no? ¿Qué iniciativas en el espacio áulico, en sociedad civil, están transformando la educación y con una perspectiva de equidad? Y finalmente, algo en lo que tú eres experta, el tema de divulgación del conocimiento. ¿Cómo usamos los medios, la inteligencia artificial, ¿no? Para amplificar nuestras voces en educación. Entonces, pues esto es básicamente, ¿no? Hay distintas modalidades para participar, ¿no? Quienes nos escuchan, eh, ¿cómo pueden participar? Pues presentando una ponencia en un panel o conversatorio. También pueden organizar un panel con otras colegas, con expertas, expertos, crear un video corto, ¿no? Que haga referencia a la investigación, a una intervención o a un tema de divulgación o bien impartir un taller, ¿no? Con propuestas metodológicas innovadoras. Los tiempos, y aquí, bueno, tenemos hasta el 10 de marzo para recibir sus propuestas y a finales de abril, el día 28, tendremos ya los resultados. También hay becas, ¿no? Para estudiantes. Entonces, bueno, pues invitarlos a que se metan a nuestras redes. Hay una página, congreso.mupored.mx, y ahí está toda la información de este congreso que estoy segura que será un antes y un después para la comunidad de investigadoras, de interesadas, de docencia, de docentes en materia de educación y género.
Sobre todo, quizá también decir, Arcelia, que la investigación en torno a la investigación y la mirada, ¿no? En torno a la educación en las mujeres ha sido, eh, dijéramos, no muy abundante en los últimos años, ¿no? Pero este es como también darnos una oportunidad para empezar a mirar lo que pasa. Voy a poner un ejemplo. Se hacen, por ejemplo, escuelas, ¿no? En este país. Y se hacen sanitarios del mismo tamaño, de la misma forma, 4 para hombres, 4 para mujeres. Se hace una cancha, en el mejor de los casos, en las escuelas. Y por ejemplo, el tiempo que se tardan las mujeres y los hombres en ir al baño son distintos, nada más por el tipo de cómo se visten o si hay agua o no hay agua, les afecta más a las mujeres por el tema de sus periodos menstruales, que a los hombres no les afecta. Eh, o las canchas deportivas, por lo general son espacios tomados por los chicos y las chicas se quedan relegadas en las esquinas de las canchas, ¿no? En fin, todas estas maneras de voltear a ver lo que pasa en las escuelas de manera diferente, es decir, el trayecto educativo de las chavas y los chavos, de las niñas y los niños es distinto sin importar qué condición social tengan o qué raza tengan o etcétera. Eh, Todo el trayecto es distinto entre niñas y niños y empezar a mirarlo, empezar a mirar si eso impacta o no sus aprendizajes, si eso me llama mucho la atención en una investigación que hicieron en Mexicanos Primero, donde dice que 40% de las chicas prefieren no estar en la escuela durante su periodo menstrual porque no hay agua, porque no hay baños, porque en el caso no hay papel, no hay sanitario, o sea, el sanitario no funciona de la mejor manera para las chavas. En fin, estas son como las pequeñas cosas que hacen la diferencia y voltear a ver estas cosas desde la política pública me parece que puede ser como un inicio muy interesante. Y yo no sé si quieras agregar algo más, Arcelia, invitar a las personas a que vengan a nuestro congreso, que presenten ponencias, taller y que hagan un taller. Insisto, no tendrían que ser especialistas en el tema, sino tener ganas de empezar a mirar pues, qué le pasa a las mujeres en el trayecto educativo, pero también cuando participan, tú lo has de saber mejor que yo, los concursos de ingreso a las plazas, por ejemplo, fueron mucho más equitativos para las mujeres que para los hombres, o sea, les dieron muchas más oportunidades a ellas de ser directoras de escuela o supervisoras que antes pues no había tantas posibilidades. Pero tú cuéntanos. Sí, bueno, pues creo que has mencionado cosas muy importantes y con las que coincido, ¿no? Y hay como estas diferencias o estas brechas, tanto en la escuela misma, en el espacio, en el aula, en el espacio escolar, ¿no? Como a nivel de política pública, ¿no? O sea, son distintos tipos de intervenciones y creo que tenemos que tener este foco, ¿no? Puesto en los distintos ámbitos donde hay inequidades, ¿no? Yo coincido contigo aparte es más sutil de pronto, ¿no? O sea, si bien hemos avanzado y tenemos hoy más o menos incluso un porcentaje mayor de mujeres, eh, de hombres, perdón, son los que desertan en la educación media superior, que es donde el nivel educativo no tenemos la deserción más alta en México. Entonces, cuando tú miras las estadísticas, dices, bueno, ahí vamos, ¿no? Incluso las mujeres están un poquito arriba que los hombres en términos de quedarse en la escuela, ¿no? Pero hay cosas muy sutiles que ocurren en el aula o que ocurren en el espacio escolar, que ocurren en las expectativas incluso de las familias respecto a la educación de sus hijos, que tiene un impacto, ¿no? Yo recuerdo eso, ya tiene muchos años, pero por ejemplo, creo que eso nunca te lo he contado, cuando yo estudié fuera de México mi doctorado, ¿no?
y cuando me hicieron las entrevistas, ¿no? Porque pedí una beca al CONACYT, ¿no? Y bueno, pues había siempre entrevistas con pares, ¿no? Que te hacían, eh, pues te preguntaban muchas cosas, y bueno, yo iba muy preparada, ¿no? Iba muy preparada para mi entrevista, este, y por cierto, una anécdota, yo estaba casada, ¿no? No tenía hijos, pero tanto mi marido como yo nos fuimos a estudiar juntos el doctorado, bueno, y previo a esto, pues nos hacen la entrevista, fueron entrevistas masivas bueno, en espacios grandes, ¿no? El mismo día para varios aspirantes. Y bueno, en mi entrevista, por ejemplo, cuando vieron mi expediente, me dijeron, todo muy bien con tu expediente, pero tienes un punto en contra, ¿no? Y dije, ah, sí, ¿cuál? ¿No? Y me dijeron, pues que estás casada, ¿no? Y las mujeres casadas, pues dejan de estudiar, dejan los estudios, se embarazan. En ese momento yo estaba mucho más joven y bueno, sí me agarraron en curva, ¿no? Y yo lo que atiné a responder fue, oiga, no, pero yo estaba buscando esta beca por mucho tiempo, estoy preparada, tengo muchísimas ganas de estudiar, casi, casi que les prometo no que no voy a tener hijos en el periodo del doctorado. Eh, y bueno, después conversando, cuando salimos de la entrevista, mi esposo me dijo, ¿cómo te fue? Y le dije, pues me pasó esto, ¿no? Dijo, híjole, qué mala onda. Me dice, a mí me fue muy bien, me preguntaron más de mi proyecto y qué es lo que quiero hacer. Pues fíjate qué trato tan diferenciado. En su momento, este, yo no supe qué responder, pero podría haber puesto hasta una queja, ¿no? Porque Ja, pues, hoy, claro. no es posible que te entrevistaran y que un tema fuera tu vida personal, cuando mi marido no fue un tema que estuviera casado o no, ¿no? Entonces, Exacto. son de esas cosas que dices, qué increíble, digo, tiene muchos años que pasó esto y creo que las cosas han cambiado poco a poco, pero justo, ¿qué expectativas tenemos de los hombres, de las mujeres, de lo que pueden hacer, de lo que pueden estudiar, de lo que pueden lograr, ¿no? Este, y esas cosas hay que discutirlas, ¿no? O sea, porque a veces es mucho más útil que solo el tema de tener una matrícula equivalente entre hombres y mujeres, ¿no? En la Exacto. escuela. Entonces, hay que conversarlo, hay que mirar qué cosas padres están pasando, qué buenas prácticas, qué experiencias, qué retos hemos enfrentado distintas investigadoras, académicas, docentes, y ese es un espacio increíble para conversar sobre ello y para establecer una agenda de política pública en educación con perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, reiterar la invitación, que nos acompañen del 4 al 6 de junio en la ciudad de Querétaro, además un espacio hermoso para tener un fin de semana después del Congreso, si ustedes quieren quedarse en la ciudad de Querétaro. Y pues promete que no hemos hablado de nuestras invitadas, pero vamos a tener conferencistas magistrales de primer nivel, ¿no? Y bueno, son 3 días de congreso con talleres, ponencias y espacios sobre todo para compartir. Pues muchas gracias, Arcelia, por estar aquí, por estar en este podcast, en este conversatorio sobre las mujeres y la educación. Te agradezco muchísimo que hayas participado con nosotras y nos estamos viendo pronto. Gracias, gracias a todas y a todos que nos escuchan hoy, mañana o cuando así lo decidan. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en la educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.